2023, abril 14, viernes de la octava de Pascua, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los dos discípulos, Simón Pedro y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se le había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pero no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Personalmente me sorprende mucho la paciencia y la constancia de Jesús. Este es uno de los pasajes en los que es válido hacer algunas conjeturas que, si bien no están escritas en el texto, y por tal razón uno puede dejarlas nada más como conjeturas, bien invitan a concluir algunas cosas importantes y con las que uno no solo puede comprender mejor lo que pasaba en la mente de los apóstoles y el proceso en el que se encontraban, sino que muchas veces uno puede percibir que uno ha estado allí. Resulta que Pedro les dice a los apóstoles que regresa a pescar. ¿Por qué Pedro se regresa a pescar? ¿Será una pesca cotidiana, una pesca de una tarde nada más? ¿O sería que Pedro se regresaba a pescar como ya parte de su oficio? Se supone que ya vio a Jesús resucitado. Señala el texto que era la tercera vez que se les aparecía. Pero por otro lado, vayamos más atrás para poder entender. Se supone que Jesús ya los había sacado del oficio de la pesca. Los había hecho, según aquella ocasión, pescadores de hombres. Y aquí insisto en la paciencia de Jesús, porque según aquel pasaje que se le conoce más como el pasaje del Duc in altum, navega mar adentro, Jesús va a buscar a Pedro a la orilla del mar. En otros pasajes en los que se escucha que Jesús llama a sus apóstoles, nos dicen que inmediatamente lo dejaron todo para seguirlo. Nuevamente no lo dice, pero este pasaje deja suponer que no fue una cosa tan automática. Si tal vez respondieron un poco, lo comenzaron a seguir algunas veces, lo escuchaban predicar, pero esta presencia de Jesús en la orilla del mar de Tiberíades y la reacción de Pedro al notar el milagro de la pesca deja entrever que como que Pedro no se lo había tomado muy en serio. Y pienso que era lógico. Pedro era mucho mayor que Jesús, era más viejo, y así como que seguir a este maestro, podría haber pensado: ¿qué me va a enseñar este chamaco? Y como que no se lo tomó muy en serio. Sin embargo, Jesús insiste. Si Pedro no lo pensaba seguir, entonces Jesús lo debería de buscar hasta convencerlo. Y así fue. Predica en su barca y una pesca milagrosa hace que Pedro caiga en cuenta de quién era Jesús. Una pesca que es por demás impresionante. Un pescador pesca en la noche porque es cuando salen los peces.
Si estos, habiéndose desvelado y ya cansados, no habían pescado nada en la noche, ¿qué iba a saber este muchacho, que además era carpintero, acerca de la pesca y proponía pescar en el día? Pero bueno, Pedro le da la oportunidad y navega mar adentro, y efectivamente, pienso que Pedro no pudo creer lo que estaba pasando, y al toque cayó en cuenta de que este era un hombre especial y que la oportunidad de seguirlo la estaba rechazando y estaba desperdiciándola. Por eso se lamenta: aléjate de mí, que soy un pecador, le dice. Finalmente Jesús lo convence y le dice que no tema, que lo hará pescador de hombres. Por fin lo sacó del mar, pero oye, qué paciencia, otra vez la burra al trigo. Después de tantos esfuerzos de haberlo sacado de aquel oficio intrascendente y haberlo llamado a evangelizar al mundo, después de haberlo visto resucitado, Pedro vuelve a la pesca. Ay, Dios mío. Si es verdad que los acontecimientos vividos eran muy grandes y contenían una grandísima oportunidad, de hecho el que fuesen así de grandes era lo más grave del asunto. Ver a Jesús resucitado había sido para Pedro algo que lo había sorprendido mucho. Se había asustado de ver a alguien que había muerto. Se había alegrado de verlo nuevamente entre ellos, pero también se habría sentido miserable. Recordemos, Pedro negó a Cristo 3 veces. Dime tú cómo se habría sentido al volvérselo a encontrar cuando lo había traicionado. Es verdad que Pedro pidió perdón y que se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho. Había sido un traicionero, y más cuando Jesús lo había constituido la roca. Ya me imagino la mente de Pedro: qué roca ni qué nada. Yo no soy más que un pobre pescador. Me voy a pescar. Pero recordemos también, Pedro no fue el único que lo traicionó. Los demás lo dejaron. Acto seguido a la reacción de Pedro: pues nosotros tampoco servimos. También nos vamos contigo a pescar. No servimos para ser apóstoles. Lo dejamos todo. Nuevamente, ahí va Jesús, insiste. Muchachos, ¿no han pescado nada? No, contestaron. Echen las redes a la derecha y encontrarán 153 peces, por cierto. Pero recuerda, tú has estado ahí. Tú has traicionado a Dios muchas veces. ¿Crees por eso que Dios se va a cansar? ¿Crees acaso que Dios no sabía que ibas a fallar cuando te llamó? ¿Crees que se va a dar por vencido? No. Renuncia a ese pensamiento. Dios es muy terco y no se va a cansar. Es mejor que no regreses a tu miseria de antes. Y si has fallado, más vale que te pongas de pie, porque no es por tu dignidad ni por tu capacidad que Dios te llama. Afortunadamente, es porque Él lo quiere. Y su deseo supera cualquier circunstancia en la que te hayas envuelto. No hay manera de hacerle cambiar de opinión. Dios te ama. Levántate y a trabajar.